Se está despidiendo en este momento a George Floyd, un acto religioso en la ciudad de Minneapolis, por donde han desfilado varias figuras líderes de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, también familiares del difunto, y en este momento hace uso de la palabra su abogado, el abogado de la familia, el abogado que representa a la familia, que es un abogado que ha representado a varias familias que han tenido personas muertas en confrontación con la policía. Este mismo fue el hombre que representó a la mamá del joven Trayvon Martin durante el incidente en que fue baleado por un señor llamado George Zimmerman en un pueblo de la Florida. Fue también el abogado que luego representó a la familia de Eric Garner, el joven que tras robar una tienda fue confrontado por un policía y cuando agredió al policía recibió varios disparos en la ciudad de Ferguson. O sea, es un abogado afroamericano que tiene esta trayectoria de defender o de representar familias que han perdido seres queridos en enfrentamientos con la policía. Eso es lo que está ocurriendo en este momento en un auditorio de la ciudad de Minneapolis, mientras que en el resto del país continuaron anoche disturbios violentos, no con la misma magnitud de otras noches. En muchas ciudades donde hubo disturbios violentos al comienzo de esta semana, ya anoche las cosas se pacificaron, pero en otros lugares la situación continuó siendo volátil. En Nueva York, como acaban de escuchar, un policía fue emboscado por varios manifestantes violentos y uno de ellos le clavó un puñal en la espalda. Esto provocó que otros agentes de la ley vinieran en refuerzo y uno de ellos le diera un balazo a uno de los atacantes. En Nueva York hay una organización que fue fundada hace varias décadas por un señor llamado Curtis Sliwa. Se llaman Los Ángeles Guardianes o The Guardian Angels. Es una organización que desde los años 80 se creó para combatir el crimen en los barrios más peligrosos de Nueva York. Estas personas no andan armados, pero sí son expertos en artes marciales y se dedican a patrullar las calles por la noche de manera voluntaria en lugares muy peligrosos para evitar que las mujeres sean asaltadas o los comerciantes sean robados. Trabajan conjuntamente con la policía y a lo largo de los años pues se han ganado la buena voluntad de los ciudadanos de Nueva York y el respeto de las autoridades. Ayer un grupo de 10 o 12 vándalos trataron de vandalizar y robar una tienda. Llegaron 6 de estos jóvenes, bueno, no son tan jóvenes, ya son personas de cierta edad, Los Ángeles Guardianes, y comenzaron a proteger la tienda para evitar el saqueo y el vandalismo. Los manifestantes se retiraron, pero al poco rato regresó una turba de 300 de ellos, armados con palos, con cadenas, y afortunadamente cuando los 6 ángeles guardianes estaban casi que a punto de ser dominados, llegaron agentes de la policía y evitaron que aquello terminara en una destrucción del comercio y también le hubieran causado heridas a estos 6 protectores, estos 6 civiles que estaban en una misión de protección. Afortunadamente no hubo derramamiento de sangre y sí se logró arrestar a varios de los miembros de la turba que venía con intenciones de destrucción y de saqueo. Ayer, el ex ministro de Defensa del propio presidente Trump, John Mattis, o sea, John Mattis fue el ministro de Defensa anterior al ministro actual. El ministro actual es Mark Esper. El ministro anterior a Esper, quien ocupó ese cargo antes de que Esper se convirtiera en el titular, fue John Mattis. Pues John Mattis ha hecho una durísima crítica a Donald Trump a través de una opinión editorial publicada en un diario acá en los Estados Unidos. Lo acusó de exagerar por sugerir el uso de las Fuerzas Armadas para contener los violentos disturbios, pero realmente no hay que, Mattis falla realmente en valorar
lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Aparentemente Mattis salió de la Casa Blanca disgustado porque Trump le pidió la renuncia y lo que ha hecho es dejar ver un poco su estado anímico en esta opinión editorial donde ataca a Donald Trump. Si pasamos un balance a lo que ha estado ocurriendo en la nación, desde la guerra civil de los Estados Unidos para acá, desde la guerra civil, que fue en los años 1800, pasando por todos los momentos de las protestas que hubo en rechazo a la guerra de Vietnam, por las protestas raciales que hubo durante la lucha por los derechos civiles de los años 60, en ningún momento en los Estados Unidos se ha tenido que militarizar a una fuerza de 33,000 guardias nacionales. 33,000 guardias nacionales que están operando en este momento para dar protección y ayudar a la policía en 33 estados más el Distrito de Columbia. Nunca antes esa cantidad de soldados había tenido que ser utilizada en labores domésticas. Jamás en la historia de los Estados Unidos 140 ciudades en 33 estados han enfrentado disturbios raciales. Se han destruido, quemado o vandalizado más de 1,000 edificios comerciales en los Estados Unidos. Hay una docena de muertos y hay cientos de policías heridos. Algunos de los muertos, por cierto, son policías. Uno de ellos, en la ciudad de San Luis, fue baleado por la espalda. Otro recibió un disparo en la nuca y hasta la última información que yo tuve anoche estaba en estado crítico. El policía de ayer de Nueva York, que hemos mencionado en nuestros titulares, le clavaron un puñal por la espalda. Solamente en la Casa Blanca, 50 agentes del Servicio Secreto de Protección Presidencial fueron heridos al comienzo de esta semana. Lo que ha estado ocurriendo no tiene paralelo, no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos. Entonces, escuchen estas dos noticias, las voy a repetir porque tienen un valor extraordinario. Agencias de inteligencia han concluido que el movimiento radical Antifa, un movimiento de extrema izquierda, ha estado planeando la anarquía y causar disturbios violentos contra el gobierno desde hace meses. Ese era el plan desde hace meses. Solamente estaban esperando la oportunidad para desatar este plan. Y la oportunidad se presentó con la muerte de George Floyd. Inmediatamente, Antifa se activó en todo el país. Paralelamente, el fiscal general de la Nación, William Barr, ha dicho hoy que además de Antifa y de los radicales extremistas de izquierda, el gobierno ha podido detectar la presencia de extranjeros infiltrados que responden a gobiernos enemigos. Y no hay que mirar muy lejos. Esto no está ocurriendo por allá, por los estados de Nevada o de Dakota. Está ocurriendo aquí en el condado Miami-Dade. Antes de ayer, dimos una noticia que indicaba que agentes del FBI habían arrestado a varias personas hispanas aquí en el condado Miami-Dade que confesaron bajo interrogatorio haber sido pagados por cubanos y venezolanos aparentemente vinculados a las dictaduras de los Castro en Cuba y de Maduro en Venezuela. Esa era la información, nosotros no la estamos inventando. Esa es la información, esa es la hipótesis que baraja en este momento el Buró Federal de Investigaciones. Que elementos foráneos, agentes espías infiltrados en los Estados Unidos, han colaborado en fomentar, incitar, pagar, alborotar algunas de estas turbas para causar desórdenes, vandalismo, incendios y anarquía en los Estados Unidos. Entonces, por un lado tenemos al movimiento Antifa y por el otro lado tenemos a estos extranjeros infiltrados que son agentes de servicios
enemigos, de países enemigos. Se explica entonces que en 140 ciudades de la nación se hayan quemado, destruido o vandalizado más de 1000 comercios sin que la policía lo haya podido impedir. Cientos de agentes heridos. Y todavía el señor Matis pues no quiere que se utilicen las Fuerzas Armadas para contener los disturbios. ¿Dónde estaba el señor Matis cuando se envió al ejército a ayudar a las autoridades de California durante los disturbios de Rodney King? Por la edad del señor Matis, que es un hombre que pasa de 70 años, imagino yo que ya era un militar de carrera, cuando en 1991-92 hubo que mandar las Fuerzas Armadas a pacificar Los Ángeles porque la policía de allí simplemente se vio desbordada y no daba abasto. El país no puede arder y que las autoridades se queden con los brazos cruzados. Si hay que utilizar el ejército, si hay que utilizar la fuerza represiva, si hay que utilizar la Guardia Nacional, lo que haya que utilizar, pero no se puede permitir que en un momento en que más que nunca en la historia los comercios tienen que estar funcionando para volver a reactivar los 40 millones de desempleados que quedaron sin trabajo por la pandemia, no se puede permitir que turbas de radicales anarquistas, de comunistas endemoniados, de infiltrados de Maduro y de Díaz-Canel y de Raúl Castro estén aquí quemando tiendas, destruyendo comercios, apaleando dueños de negocios como la señora que salió a argumentar con los atacantes para que no le vandalizaran la tienda y después que terminaron de vandalizársela, le dieron una paliza que la mandaron para el hospital. No se puede quedar nadie con los brazos cruzados. Se llame Trump, Obama, Clinton o el Pato Donald. El que esté al frente del país no puede permitir que la anarquía y la desolación imperen en los Estados Unidos. Y si hay que matar, si hay que apalear, si hay que tirar gases lacrimógenos para evitar que terminen incendiándonos a todos, hay que hacerlo. Porque este es un país que está fundado en la ley y el orden. Por eso aquí nunca ha habido un golpe de Estado. Porque tiene que imperar el respeto, tiene que imperar la ley, el orden, el apego a la justicia. Los 4 policías ya están arrestados y procesados criminalmente. Ya se terminó ese caso. Ahora hay que esperar a que comience el juicio, a que empadronen un jurado, que lo juzguen gente de allí y que determinen si el que lo mató es culpable o no y lo sentencien y los otros 3 igual. Pero ya se acabó el relajo. Ya se acabó el relajo. Antenoche yo fui a comprar a comprarle un helado a un hijo mío, a un Burger King. Y a las 8 menos 10 llegué y me dijo la mujer, no, ya estamos cerrados. ¿Pero cómo que están cerrados? Sí, estamos cerrados por el toque de queda. O sea, están inhibiendo el libre comercio en los Estados Unidos. Hoy hay miles y miles y miles de personas que no pudieron ir a trabajar porque sus negocios, o sea, sus centros de trabajo están destruidos. Una tienda Macy's en Nueva York, tiendas Target, farmacias, supermercados, tiendas de ropa, joyerías, tiendas de licores, donde trabajan en unas 2 o 3 o 4 empleados, en otras 70 u 80. Hoy están destruidas, cerradas. Y esa gente está nuevamente parados, los empleados, en sus casas, sin empleo. Y esto no es por la pandemia, esto es por los disturbios. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya los 4 policías están arrestados y los arrestos se hicieron en 4 o 5 días, 6 días. Se aplicó la justicia de manera rápida. Y ahora tiene que darse paso y tiempo al proceso de el juicio. No los podemos fusilar mañana, no estamos en Venezuela o en Corea del Norte o en Cuba. Ahora tiene que haber un juicio. Pero basta ya el relajo. No puede ser que nos quemen el país,
No puede ser que irrespeten a la fuerza policial, que a un policía le den un tiro en la nuca, al otro le claven un puñal, que en un concesionario de automóviles de California se roben 70 carros de lujo en una sola noche. Y el señor Matis no quiere que se utilicen las Fuerzas Armadas. Y todavía hay un grupo de fantoches de la prensa llamándole pacíficas a estas protestas.